Buenas tardes. Provecho. Voy a hablar bien lento para que los que vienen entrando alcancen a escuchar toda la presentación. Bueno, antes que nada yo quería agradecer a Rodrigo por la oportunidad de presentar estos pequeños resultados que se han logrado. En realidad esta presentación tiene, diría yo, dos objetivos importantes. Uno es mostrar resultados parciales que hemos logrado con la aplicación de, como dice el término, el subtítulo, con la aplicación de algoritmos evolutivos, una tendencia, diría yo, bastante marcada en lo que es la solución de problemas de optimización. Hago mención también al pronóstico de demanda, que se está aplicando en diversos problemas de ingeniería. ¿Ya? Y el otro objetivo que tiene esta presentación tiene que ver un poco con seguir discutiendo quizás la problemática de los repuestos. Y yo me fundamento en un aspecto que quizás no se haya mencionado aún. Si ven que un alumno, un muchacho que presentó en la mañana, que hizo mención al problema de los repuestos en el sentido de ser de la gran cantidad de ítems que se manejan en ambientes, digamos así, industriales reales. Y en función de eso, yo debo reconocer que en términos de literatura existen diversas técnicas, diversos modelos que atacan quizás parcial o diríamos totalmente la situación que estoy planteando aquí específicamente, pero que de manera general todas estas técnicas o estas heurísticas, estos algoritmos no son suficientes en el sentido de normalmente estar aplicados a situaciones con una cantidad muy acotada de ítems. ¿Ya? Es más, muchos papers de la literatura hablan de ejemplos que no exceden un par de decenas de ítems. Y cuando la situación se acerca, la situación de aplicación se acerca a lo que es la realidad de estos manejos, a esta gestión de repuestos, bueno, se encuentran varios problemas en realidad, principalmente uno que tiene que ver con el tiempo de resolución del problema. Y ahí los algoritmos evolutivos nos traen una muy buena solución, quizás no la óptima, pero una muy buena solución, en el sentido de rescatar en poco tiempo, en pocos minutos de ejecución en un computador, diría yo, hoy en día convencional, rescatar muy buenos resultados. Quizá no el óptimo para un problema, pero buenos resultados al fin. Bueno, estoy como presentando un poco sin haber comenzado a revelar, porque se me va a avanzar un poquito. Bueno, aquí está la estructura, un poco contextualizando lo que estoy conversando con ustedes. Voy a presentar los objetivos del proyecto en sí y voy a hablar un poquito de las situaciones que estamos enfrentando en el fondo con el modelo de optimización. Les voy a mostrar cuáles son los algoritmos evolutivos que aplicamos, algunos pocos resultados y digamos así lo que se va a hacer o lo que ya se está haciendo y que quizá en algún otro evento o en alguna publicación por ahí después nosotros lo podamos discutir con más calma. Les decía yo, bueno, aquí hay un par de números que provienen de una minera del norte. No puedo decir el nombre, pero comienza con A y termina con Bra, el nombre de la minera. Donde se ve la realidad que yo creo que muchas empresas mineras y diría yo que muchas industrias, en diversos sectores de la industria, enfrentan la gran cantidad de ítems en bodega. Si ustedes ven el lado derecho de la figura, en este caso las existencias de inventario propio y catálogo llegan prácticamente a 35.000 unidades. Esto englobando obviamente un nivel de inversión enorme.
Esa es la primera situación que tenemos que considerar. Lo segundo es que obviamente aquí también en la adquisición, en la gestión de los repuestos también existe el concepto de economía de escala y obviamente, quizás en un caso bastante extremo, existe una serie de restricciones logísticas que yo comenzaría a mencionar desde el punto de vista geográfico, específicamente o fuertemente. Bueno, también está la problemática de la alta rotación y de la necesidad de extender coberturas a partir de la existencia en los repuestos. Dicho eso, les presento los objetivos que nosotros hemos tenido al estar trabajando en este problema. Primero, definir un modelo de gestión de repuestos específicamente que incorpore la economía de escala, o sea, descuentos por cantidad, y también que incorporen la posibilidad de agrupar compras agrupadas, o en su término en inglés, Joint Replenishment Problem. Y obviamente, a partir de la definición de ese modelo de optimización, usar técnicas de optimización combinatorial como una herramienta, insisto, bastante potente para atacar problemas que son grandes. Y de manera específica, nuestro objetivo era aplicar estos algoritmos desarrollados en una situación de gran cantidad de ítems. Esta gran cantidad de ítems, en realidad, yo les adelanto, no condice mucho con la situación que les presenté del ejemplo de la minera, si bien es grande, pero no tan grande todavía. Vamos encaminados hacia eso, hacia aplicar a una situación real como aquella. Bueno, sabemos que el tema de la gestión de repuestos parece que no lo podríamos discutir, que es un tema altamente crítico en ambientes en los cuales nosotros nos estamos moviendo, principalmente porque esto significa una gran cantidad de un elevado costo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista si consideramos los costos de mantenimiento y obviamente consideramos también los costos de operación. La idea es buscar un equilibrio entonces entre lo que es el costo financiero de tener ahí el activo contra maximizar la disponibilidad. Bueno, esta es una frase que yo copié de un paper que dice así: el planeamiento y el control de inventario apropiado de las piezas de repuesto es un componente crítico de un programa eficaz de la gerencia de activos. ¿Ya? O sea, todo sector de gestión de activos tiene obviamente una columna importante que se sustenta, es la gestión eficiente del stock de repuesto. Obviamente esto tiene que ver con las problemáticas que se ya conocen en lo que tiene que ver con no haber, o sea, si las piezas correctas no están al alcance con todos sus efectos negativos que esto tiene. Y por otro lado, si estamos estoqueando una gran cantidad de ítems en bodega. Las principales problemáticas de la gestión de activos, perdón, la gestión de repuestos, son las que están mencionadas ahí: cuánto pedir, cuándo o cada cuánto pedir, y para estas dos preguntas, quizás una pregunta basal, que a partir de qué criterio usar para tomar estas decisiones o para responder estas preguntas. Los criterios están mencionados ahí, son bastante conocidos: nivel de servicio, se habló algo en la mañana, nivel de servicio en misión, algo más específico, el costo global, y también considerando el nivel de disponibilidad del sistema como consecuencia de un desabastecimiento. Específicamente nosotros nos hemos concentrado en modelos basados en costos, modelo de gestión de stock basado en costos, donde se consideran 4 elementos: el costo de falla, el costo almacenar, el costo de pedir y el costo directo. Todo esto metido en la juguera, por decirlo de alguna forma, forma con lo que es el costo global de la gestión de stock. El modelo en el cual todo inicia, el modelo básico de Wilson para el lote económico de reposición, o Q, ¿cierto?, bastante conocido. A partir de ahí entonces se comienzan a desarrollar prácticamente todos los modelos. Cuando existe la situación de descuentos por cantidad, ¿cierto?, o sea, cuando los proveedores nos ofrecen descuentos gradualmente crecientes a medida que nosotros compramos mayores cantidades, entonces el modelo comienza a cambiar un poquito, ¿no es cierto? Porque estos descuentos repercuten en el costo de transporte, en el costo de pedir o de ordenar, en el costo de almacenamiento y otros.
Tenemos aquí entonces la situación de los descuentos conforme los tramos de pedido van creciendo. O sea, cuanto más se compra, mayores son los descuentos al precio. La curva de los costos cambia un poquito, o bastante quizás, ¿no es cierto? Se produce una curva, una curva escalonada, ¿cierto? Donde, por ejemplo, aquí se ven dos intervalos donde el precio cambia a partir de una cierta cantidad mayor a ser adquirida. Con esto los proveedores entonces nos motivan a comprar mayor cantidad. Por otro lado, la otra columna de este modelo considera la situación de compras agrupadas. Normalmente compras agrupadas motivadas por ciertas restricciones logísticas de acceso o para optimizar, qué sé yo, el espacio ocupado por un determinado embarque. ¿Dónde se da esto? Normalmente en sistemas con múltiples ítems, porque prácticamente cualquier situación contempla entonces la posibilidad de hacer compras agrupadas, ¿ya? Y también surgen las llamadas compras de economías por compra en conjunto, básicamente porque todo lo que es costo, digamos, de la logística se racionaliza de mejor manera conforme nosotros compramos ítems diferentes en mayores cantidades también. Nosotros hemos considerado aquí la situación donde el costo de adquisición es independiente del número de ítems, o sea, existe un costo fijo, llamemos así, de la adquisición. El modelo, entonces, es una función de optimización, una función objetivo, que considera los tres elementos: el costo directo, el costo de pedir y el costo de mantención del stock. Las variables de decisión son un factor K sub I, tantos K como ítems sean considerados, y el tiempo de reposición o el tiempo de respuesta el tiempo entre adquisiciones. Aquí hay un esquema de lo que podríamos decir es la solución de un determinado problema. En este caso se han considerado apenas 3 ítems, A, B y C, donde en el eje horizontal se muestran entonces los periodos de reposición y vean cómo cada uno de los ítems se renueva o se adquiere con diferentes frecuencias. Entonces a estas frecuencias nosotros les hemos llamado la variable K sub I. El problema entonces, aquí está una cosa bastante larga de explicar, pero básicamente es una función de costo, ya que tiende a minimizar la participación o la influencia que generan los tres elementos antes mencionados: el costo de ordenar, el costo directo, el precio del ítem propiamente tal, el costo de almacenar, y todo eso en función de estas dos variables de decisión que yo ya les mencioné. Para obtener la frecuencia con la cual se realizan estas revisiones, hay una ecuación de una variable llamada delta K, ¿ya? Básicamente basada en mínimos comunes múltiplos, una serie de mínimos comunes múltiplos. Bueno, este es un problema que, si nosotros lo graficásemos aquí, hemos graficado apenas la situación de los costos para 2 ítems, ustedes podrán ver que es una situación, o es un modelo no lineal, y que tiene, desde el punto de vista de optimización, bastante trampas, en el sentido de la existencia de innúmeros mínimos locales. Al tratarse de un problema real, donde estamos hablando de decenas de miles de ítems, obviamente esto se torna bastante complicado de ser solucionado por cualquiera de las heurísticas que están en la literatura. Nosotros hemos propuesto el uso de algoritmos evolutivos, ¿cierto?, que son básicamente métodos de optimización y búsqueda, ¿no es cierto?, para soluciones basadas en la evolución biológica. Normalmente se utilizan, como les decía yo, en espacios de búsqueda extensos, problemas no lineales, o sea, problemas donde se consumiría un tiempo quizás no calculable o inconmensurable para solucionarlo de una manera convencional. Nosotros hemos usado dos tipos de técnicas heurísticas: los algoritmos genéticos y la optimización por enjambre de partículas. Rápidamente, creo que un algoritmo genético, un algoritmo donde se trabaja con poblaciones, ¿cierto?, donde cada individuo de esa población es una posible solución. Conforme, una vez codificado el problema, nosotros nuestro gen
está formado por los ICAS, los I múltiplos entonces de cada uno de los ítems de repuestos, y a partir de una serie de operadores genéticos de cruzamiento, mutación y clonación, aquí se muestran ejemplos de cruzamiento y mutación, estos individuos van evolucionando hacia una buena u óptima solución del problema. Aquí se muestran también dos animaciones que muestran cómo entonces los individuos que podrían ser una suerte de vectores donde están almacenados los valores de los Ks para cada uno de los I individuos o I ítems, se cruzan o sufren mutación. Esto en iteraciones que van a ser controladas. Cada una de estas nuevas soluciones son evaluadas en función de la función de costo y se van depurando la población hacia una buena u óptima solución. Bueno, el proceso, no voy a entrar mucho en detalle, pero es un proceso iterativo, ¿no es cierto?, que hace que la solución, la mejor solución siempre vaya convergiendo hacia un mínimo en el caso de la curva, de la ecuación de costo que mencioné. La otra técnica es una técnica basada en también en un comportamiento de una comunidad, por decirlo así, un enjambre más específicamente, y que está basada en el comportamiento que tienen las bandadas de pájaros. Básicamente cada pájaro aquí es una posible solución, la que va desplazándose dentro del espacio de búsqueda, influenciado por dos comportamientos: por la componente social y una componente cognitiva. Cada individuo va a memorizar su mejor posición dentro del espacio de búsqueda y va a conocer la mejor posición del mejor individuo, esto iterativamente. Consecuentemente, cada individuo en su nueva posición la elige influenciado por estas dos memorias, digamos así, por la componente cognitiva y por la componente social. Eso hace de que los individuos converjan hacia una determinada posición que se espera, obviamente, después de un cierto número de iteraciones, que sea la mejor solución encontrada por el algoritmo. Aquí están las ecuaciones, también no las vamos a explicar mucho en detalle, pero un vector de velocidad, un vector de posición. Aquí tenemos la componente cognitiva y tenemos la componente social, la mejor componente de la bandada. Todas estas dos componentes están influenciadas por unos pesos C1 y C2 que se eligen a través de un trabajo de depuración del algoritmo inicial. Bueno, para ir concluyendo, nosotros realizamos algunos experimentos. En realidad aquí primero hicimos experimentos pequeños básicamente para escoger la configuración de ciertos parámetros del algoritmo, tanto para el algoritmo genético como para el algoritmo, para el PSO, ¿no es cierto? Y enseguida hemos llegado a aplicar problemas de 1000 ítems. Estos problemas hasta el momento, estos resultados que están aquí, son problemas generados aleatoriamente. Estamos recién iniciando la fase de aplicar a datos reales en una situación real, como la que mencioné al principio de la presentación. Se mide el desempeño de esta, como no se conoce para los problemas grandes, no se conoce la solución óptima, no tenemos contra qué comparar. Entonces se mide las soluciones obtenidas o la eficiencia de esto se mide a partir de métricas que son bastante estandarizadas en la literatura también, ¿no es cierto? Amplitud relativa a la amplitud de los resultados generados, ¿no es cierto? Y se eligen rangos de error, digamos así, contra la mejor solución. También la repetibilidad de los resultados debe ser medida. En función de esos cuatro parámetros se presentan algunos resultados ¿ya? Que se pueden concluir estos resultados. Aquí hay un errorcillo, aquí debería decir 1000 se pueden concluir ciertas conclusiones. Primero que nada, una conclusión más bien genérica. La mayor diferencia entre este trabajo y trabajos previos es que aquí se usa un modelo donde se combinan
compras agrupadas con descuentos por cantidad. Y principalmente en problemas de gran magnitud. En segundo, podemos decir que ambas técnicas presentaron buenos resultados, comparadas entre sí, resultados relativamente parejos. Pero la PSO muestra un comportamiento más uniforme. Sin embargo, los algoritmos genéticos mostraron mejores resultados, pero con una dispersión mayor. Eso era de esperarse porque los algoritmos, los PSO, tienden a converger más rápidamente porque la posibilidad de mutación que tienen los algoritmos genéticos es más bien limitada. Consecuentemente, tienen una pequeña mayor tendencia a caer en mínimos locales. Entonces puede ser que en algún momento se marean, digamos así, y caen en un mínimo local, no logrando la mejor respuesta que un algoritmo genético que tiene una posibilidad mayor de exploración del espacio de búsqueda que la pueda encontrar. En desmedro de eso, el algoritmo genético no garantiza que siempre se llegue a la mejor solución por su dispersión, la dispersión de los resultados. Bueno, ¿dónde se aplica esto? Empresas que buscan minimizar sus costos logísticos, ya sin perder disponibilidad, ese digamos como el foco, obviamente. ¿Y qué más pretendemos hacer? Bueno, incorporar al modelo la situación donde haya más de un proveedor para determinados ítems. O sea, que haya diferentes escalas de descuento, diferentes costos para cada uno de los ítems provenientes de diferentes proveedores. Y también la posibilidad de incorporar restricciones de capacidad que tienen que ver con el transporte y con la capacidad de almacenamiento. Eso más. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.